Sean todos bienvenidos a su espacio, un encuentro con los clásicos cristianos, en el cual compartimos lecturas de los libros que más han impactado a la Iglesia en toda su historia. En esta oportunidad continuaremos con la lectura del libro La soberanía de Dios de Arthur Pink. Continuaremos con el capítulo 4, que trata de la soberanía de Dios en la salvación, y nos encontramos finalizando ya el punto 2, la soberanía de Dios el Hijo en la salvación, y empezaremos el punto 3, la soberanía de Dios el Espíritu Santo en la salvación. Bueno, un texto que suele causar confusión en algunos respecto a la expiación limitada de Cristo es el que se encuentra en Hebreos capítulo 2 versículo 9, donde dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No nos vamos a detener mucho tiempo en este texto, ya que vamos a pasar al punto 3, la soberanía de Dios el Espíritu Santo en la salvación. Pero con base en una falsa traducción, se ha erigido una falsa doctrina de este texto. No hay palabra alguna en el griego correspondiente a hombre en la versión que se suele usar en inglés. En griego se deja en abstracto. Dice: gustase la muerte por todos. Por cierto, la versión revisada en inglés ha omitido correctamente la palabra hombre del texto, pero lo ha insertado incorrectamente en cursiva. Otros suponen que debe suministrarse la palabra cosas. Gustase la muerte por todas las cosas, pero esto, consideramos, también es un error. Nos parece que las palabras que siguen inmediatamente explican nuestro texto. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Mis amigos, es de los hijos que el apóstol escribe aquí, y sugerimos una elipsis de hijo. Así, para que gustase la muerte por cada, y suministramos hijo en cursiva. Por lo tanto, en lugar de enseñar el diseño ilimitado de la muerte de Cristo, Hebreos capítulo 2 versículos 9 y 10 está en perfecto acuerdo con las otras escrituras que hemos citado, que establecen el propósito restringido en la expiación. Fue por los hijos y no por todos los hombres de la raza humana que nuestro Señor gustó la muerte. Al cerrar esta sección del capítulo, digamos que la única limitación en la expiación por la que hemos contendido surge de la soberanía pura. Es una limitación no de valor y virtud, sino de diseño y aplicación. Ahora, pasemos a considerar nuestro tercer punto, la soberanía de Dios el Espíritu Santo en la salvación. Como el Espíritu Santo es una de las tres personas en la bendita Trinidad, necesariamente se deduce que Él simpatiza plenamente con la voluntad y el diseño de las otras personas de la deidad. El propósito eterno del Padre en la elección, el diseño limitado de la muerte del Hijo y el alcance restringido de las operaciones del Espíritu Santo están en perfecto acuerdo. Si el Padre escogió a algunos antes de la fundación del mundo y se los dio a su Hijo,
Y si fue por ellos que Cristo se dio a sí mismo en rescate, entonces el Espíritu Santo ahora está trabajando para llevar al mundo a Cristo. La misión del Espíritu Santo en el mundo de hoy es aplicar los beneficios del sacrificio redentor de Cristo. La cuestión que ahora nos ocupa no es la extensión del poder del Espíritu Santo. En ese punto no puede haber ninguna duda, es infinito, sino que lo que buscaremos mostrar es que su poder y operaciones están dirigidas por la sabiduría y soberanía divinas. Bueno, acabamos de decir que el poder y las operaciones del Espíritu Santo están dirigidos por la divina sabiduría y la indiscutible soberanía. Como prueba de esta afirmación, apelamos primero a las palabras de nuestro Señor a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 8, donde dice: «El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Bueno, aquí se traza una comparación entre el viento y el Espíritu. La comparación es doble. Primero, porque ambos son soberanos en sus acciones, y segundo, porque ambos son misteriosos en sus operaciones. La comparación se señala por la palabra así. El primer punto de analogía se ve en las palabras de donde quiere o le place, y el segundo se encuentra en las palabras mas ni sabes. Del segundo punto de analogía ahora no estamos preocupados, pero del primero quisiéramos comentar un poco más. Dice Cristo: «El viento sopla de donde quiere, así es todo aquel que es nacido del Espíritu». El viento es un elemento que el hombre no puede controlar ni obstaculizar. El viento no consulta la voluntad del hombre ni puede ser regulado por sus artilugios. Lo mismo ocurre con el Espíritu. El viento sopla cuando le place, donde le place y cómo le place. Similarmente pasa con el Espíritu. El viento está regulado por la sabiduría divina. Sin embargo, en lo que concierne al hombre, es absolutamente soberano en sus operaciones. Lo mismo aplica al Espíritu. A veces el viento sopla tan suavemente que apenas cruje una hoja. Otras veces suena tan fuerte que su rugido puede escucharse a kilómetros de distancia. Así es en el asunto del nuevo nacimiento. Con algunos el Espíritu Santo trata tan suavemente que su obra es imperceptible para los espectadores humanos. Con otros, su acción es tan poderosa, tan radical y revolucionaria que sus operaciones son patentes para muchos. En cuanto a su alcance, a veces el viento es puramente local, en otras ocasiones es ampliamente extendido. Así lo es con el Espíritu. Hoy Él actúa sobre una o dos almas, mañana Él puede, como en Pentecostés, tocar el corazón de toda una multitud. Pero ya sea que obre en pocos o muchos, no consulta al hombre. Él actúa como le place. El nuevo nacimiento se debe a la soberana voluntad del Espíritu. Cada una de las tres personas en la bendita Trinidad se preocupa por nuestra salvación. Con el Padre es la predestinación. Con el Hijo es la propiciación. Con el Espíritu Santo es la regeneración. El Padre nos eligió, el Hijo murió por nosotros, el Espíritu nos vivifica. El Padre estaba preocupado por nosotros, el Hijo derramó su sangre por nosotros, el Espíritu Santo realiza su obra dentro de nosotros. Lo que hizo el uno fue eterno, lo que el otro hizo fue externo, y lo que el Espíritu Santo hace es interno. Es la obra del Espíritu lo que ahora nos concierne.
su obra en el nuevo nacimiento y particularmente sus operaciones soberanas en el nuevo nacimiento. El Padre se propuso nuestro nuevo nacimiento. El Hijo ha hecho posible por sus dolores el nuevo nacimiento, pero es el Espíritu Santo quien efectúa el nuevo nacimiento. Como dice Juan capítulo 3, versículo 6, nacido del Espíritu. Mi amigo, el nuevo nacimiento es únicamente obra de Dios el Espíritu y el hombre no tiene parte o suerte en ello. Esto desde la misma naturaleza del asunto. El nacimiento por completo excluye la idea de cualquier esfuerzo u obra de parte del que nace. Personalmente no tenemos que ver con nuestro nacimiento espiritual, así como no tuvimos nada que ver con nuestro nacimiento natural. El nuevo nacimiento es una resurrección espiritual, es un pasar de muerte a vida, como dice Juan 5:24, y claramente la resurrección está completamente fuera de la jurisdicción del hombre. Ningún cadáver puede reanimarse a sí mismo. Por lo tanto, está escrito en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pero el Espíritu no vivifica a todos. Debemos preguntarnos, ¿por qué? La respuesta habitual que se suele dar a esta pregunta es porque todos no confían en Cristo. Se supone que el Espíritu Santo vivifica solo a aquellos que creen. Pero esto es para poner el coche antes que el caballo. La fe no es la causa del nuevo nacimiento, sino que la fe es la consecuencia del nuevo nacimiento. Y esto no debería necesitar discusión. La fe en Dios es algo, por decir así, exótico, algo que no nace en el corazón humano. Si la fe fuese un producto natural del corazón humano, el ejercicio de un principio común a la naturaleza humana nunca se habría escrito lo que Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 3:2, no es de todos la fe. La fe es una gracia espiritual, es el fruto de la naturaleza espiritual y debido a que los no regenerados están muertos espiritualmente, muertos en delitos y pecados, se sigue que la fe proveniente de ellos es imposible porque un hombre muerto no puede creer nada. Romanos capítulo 8, versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero podrían hacerlo si la carne pudiera creer. Compárese con esta última escritura, Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Puede Dios estar complacido o satisfecho con cualquier cosa que no tenga su origen en sí mismo?